durante los 14 últimos años de gobierno, los últimos 14 años en esa gestión, uno dice, bueno, el dinero, ¿por qué no se invirtió en programas de salud, eficientes? ¿Por qué en la recta final de esa gestión se utilizó como un discurso político? Ahí está el reflejo, y yo quiero saludar al ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, para que nos cuente qué es lo que ha sucedido con este tema. Por ejemplo, el tema de la salud, ministro, ¿por qué no se logró cubrir? ¿Por qué no se logró atender? Aunque hubo ya algunos intentos en algunas gobernaciones que sí pudieron avanzar, pero es un tema de recursos, es un tema de presupuesto, es un tema de dinero. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Jimenita, un gusto estar otra vez aquí en este prestigioso programa. El tema de la salud es que en casi ningún gobierno se la atendió como debería ser. Primero, porque la salud no es un negocio político, no inaugura nada, no hay que mostrar, pero la gente es la que siente qué es lo que le está pasando. Si te fijas, solo han habido construcciones hasta cierto punto en unos 20 años atrás, y después se vuelve a la construcción, pero ya de otro tipo de hospitales, pero no se acompaña con médicos y con equipamiento moderno. Y es aquí donde se crea ese desequilibrio. Por ejemplo, en los distintos lugares, más que todo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que es donde se concentra la mayor parte de la población, cuando alguien hace una encuesta dice, ¿qué quiere usted para su barrio? Pavimento. Cuando tiene el pavimento, aumenta el precio del terreno, aumenta el precio de la casa, el auto no se arruina, pero en la primera enfermedad vende la casa, vende el auto y bueno, y vende también el terreno. Aquí viene un primer problema de que ninguno de los gobiernos le dio a la salud la prioridad que debería tener. Cuando ves un país desarrollado, hay una cantidad de impuestos que se pagan alto, pero la atención de salud, por ejemplo, como Suecia, que pagan 53% de impuesto aproximadamente, pero no falta nada en el tema de salud. En Bolivia, definitivamente no hubieron los recursos, ni se destinaron ni la prioridad. Y un dato, al 2018, aquí se tuvo cinco veces más plata, pero no había 5 veces más salud. Y al 2018, los datos que dio oficialmente el Ministerio de Salud, decía de que solamente 49% tenía cobertura financiera para la salud. El 51% de la población que alcanzaba a 5.600.000 habitantes no tenía ninguna cobertura. Y es lo que se llama salud de bolsillo. El que tiene plata se cura y el que no, pues pasa las que tienen que pasar, que tienen que asistir a otro tipo de curanderos más baratos, tradición, porque definitivamente no tiene acceso. Y eso fue lo que en los últimos 14 años se nota mucho más, porque hay casos patéticos en el tema de salud. Por ejemplo, en Santa Cruz, que es un crecimiento donde llegan 5.000 personas por mes, lógicamente había que hacer hospitales, pero en 30 años habían los 5 mismos hospitales de tercer nivel. Por lo tanto, llega la gente, ¿qué es lo que demanda? Salud. Solamente el 7% de la población entra a los hospitales. Entonces, no es mucha la población, pero como son turnos de 4 turnos que hay, lógicamente también el tema de personal también cuesta un poco más. Entonces, y el gobierno anterior desinstitucionalizó la salud. Antes tenían los municipios primer, segundo y tercer nivel, y los tenía juntos. Y por otro lado, tenías también de que las gobernaciones no participaban. En una medida política, desde el 2013, dividen primer, segundo nivel para los municipios y le traspasan a las gobernaciones el tema de lo que correspondía a tercer nivel. Y los sedes, que antes coordinaban y controlaban todo el tema de los ítems de salud,
lo siguen controlando y el Tesoro General de la Nación comienza a hacer asignaciones de tipo político. Y ahí comienzan a verse contratos por aquí, contratos por allá, programita por aquí, programita por allá, y desinstitucionalizan todo el tema de salud. Entonces, inclusive en los que son ítems del Tesoro General del Estado, hay otro tipo de profesiones, o sea, no todos están para la parte médica. Y crean programas para construir. La gente se ocupa de construir las instituciones, pero no acompañan poniendo equipamiento y sobre todo médicos. Aquí, en todo el país, tampoco se conoce cómo están distribuidos esos médicos. Si está por población, si hay una equidad, entonces se manejó discrecionalmente. Es por eso que ahora la presidenta Yanine Áñez ha dicho el 10% para presupuesto. Y aquí lo que se está haciendo, un eje ordenador, el Sistema Único de Salud. Porque como tenías programas por aquí, programas por allá, se va a trabajar con el Sistema Único de Salud para que ahí todas las instituciones vayan y como prioridad se comience a atender. Lo que estás viendo y estamos viendo en este momento, ese hacinamiento, en cuanto hay un problema, por ejemplo, como es el tema del dengue, te colapsa automáticamente todos los hospitales. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esas epidemias no está preparado, o sea, nunca estuvimos preparados para poder absorber esa cantidad de enfermos que hay, que se presentan excepcionalmente. Pero eso demuestra también de que ha habido mucha dejadez de todos los gobiernos y más que todo del último, que contó con 5 veces más recursos, pero tampoco le dio la prioridad. Se crearon algunos ítems, pero también cuando transfirió las competencias a las gobernaciones, los dejó que por necesidad se tengan que crear de una o de otra manera estos ítems. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las gobernaciones? Las 9 gobernaciones, más que todas las del área central del eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, tuvieron que contratar ítems de salud directamente porque caso contrario colapsaba. Entonces, a pesar de esa cantidad de plata que han puesto de acuerdo a la proporcionalidad de lo que se tenía de recursos, aquí se crea también un desequilibrio porque hay la contradicción. Traspasan los hospitales y te quitan el IDH. Claro. Entonces, el IDH decía el gasto 100% de inversión en salud, educación, generación de empleo y caminos. Y el gobierno se lo trae para cubrir el déficit y seguir el despilfarro de lo que era el Tesoro General de la Nación, administrado anteriormente, que estamos viendo que definitivamente tenemos 6 años de déficit fiscal, a pesar de tener 5 veces más ingresos, y encima la deuda, a pesar de una condonación, también la hacen subir 5 veces. Entonces, la salud no tuvo la atención, porque hay otro tipo de construcciones. Por ejemplo, ahí tenés un museo a un organismo internacional, como es el hecho en Cochabamba, que se gastaron más de 60 millones y no sirve para nada. Lo mismo cuando ves en la Plaza Murillo el edificio, que bien se han podido hacer otro tipo de hospitales y también entregar equipamientos, porque en muchos casos hay el edificio y no están el equipamiento ni los médicos, y eso ha descontrolado totalmente. Y la primera epidemia que tenemos, como en este caso del dengue, termina colapsando todo el país. Muchas gracias, ministro, por esa explicación para que podamos comprender todos los ciudadanos de a pie, todos, cómo el tema de la salud se tiene que manejar como prioridad. Se tiene que entender que no solamente se tiene que hacer políticas, infraestructuras, sino que es todo un sistema que se tiene que activar, y eso tiene que tener recursos. Con el 10% que fue el anuncio que más llegó a la gente, porque como le dije, la salud siempre es lo más importante. Pero en este momento, ministro, cuando hablamos de economía, la presidenta dijo, estamos haciendo un gran esfuerzo por dar el 10% del presupuesto general a salud. Tengo entendido que nunca antes se ha dado un presupuesto tan alto en salud. No, no ha habido un presupuesto tan alto. Y el problema es que
siempre se habla de crecimiento económico, y el crecimiento económico también hay que manejar lo que es el crecimiento de lo que es el desarrollo humano. No podemos desequilibrar el tema de salud. Podés tener un crecimiento muy alto, pero si en salud no tenés atendida a la población, termina afectando directamente la producción y la productividad. Porque una persona enferma, y eso lo siente uno también, una persona enferma desequilibra a la familia, porque si es mucho más, si es grave, porque tiene que utilizar más tiempo para llevarlo, traerlo, comprar remedios, en fin. Entonces, por eso es que todos los países desarrollados van a mantener un presupuesto alto en el tema de salud, porque es la manera también de equilibrar crecimiento económico, desarrollo económico con desarrollo humano, porque esos desequilibrios y sobre todo la preocupación de aumentar al 10% es para atender a aquellas personas que en el Seguro Universal de Salud son los más pobres, porque hemos visto que en el anterior gobierno varios jerarcas que salían a curarse afuera y según ellos se pagaban con una rifita de una cosa, con un almuercito. Entonces, no, esos tenían el dinero, seguramente de dónde lo tendrían, pero podían salir al exterior, varios salieron a curarse al exterior. Pero hay que pensar en la gente que se queda acá, que no tiene una alternativa, y mucho más aquellos que están en provincia. Porque el otro problema es que también en el eje muchas veces se recarga la venida de gente y lógicamente lo que hay que buscar es en el primer, segundo nivel también buscar la atención. Entonces, en el trabajo que se ha hecho conjuntamente con el Ministerio de Salud, lo que se está haciendo es, primero, todos esos programas que estaban esparcidos desde el punto de vista político por todo lado, aquí haga una cosa, aquí haga la otra, lo que se está haciendo es que se va primero al primer y segundo nivel, porque es ahí donde es el ingreso a lo que es al Servicio Único de Salud. Eso permite el control y tener posteriormente toda una ficha médica del paciente que te sirve también para poder controlar. Porque hay algunos que se van a un hospital, después van a otro, después van a otro, y eso es lo que también se tiene que ir controlando, de que donde se lo atienda, se le dé un tratamiento especial y no estemos con que le falta tal remedio, con que no hay radiografía. Entonces se está tratando de integrar todos los servicios y darle también a los municipios esa facilidad de registro y de atención primer y segundo nivel, y trabajar mucho en la parte preventiva. Así. Porque la parte preventiva no se la realiza como debe ser. Entonces, ahí también hay un poco de dejadez por parte de la población, que ya cuando tengo un dolorcito, tengo otro dolorcito, y ya cuando ha empeorado, recién acude al médico. No hay ese trabajo, esa concientización de lo que es la prevención. Creo que esa es una de las tareas también que va a desarrollar el gobierno, y que ya está la instrucción de que se comience a trabajar en los niveles más pobres, porque son los municipios más pobres, Jimena, las que más sufren. Aparte que se tienen que trasladar a la ciudad, tienen que pagar alquiler, o sea, es un recargo total de lo que es el tema de salud, y eso creo yo de que ha sido una falta total de atención, de prioridades, porque podés encontrar canchas por todo lado, coliseos por todo lado, que a veces ni se utilizan, pero la parte de médicos y la parte de equipamiento no existe. Ministro, tengo entendido, lo ha dicho la presidenta, que se va a tratar de implementar de la manera más eficiente, de la manera más inmediata, porque este es un gobierno de transición y se necesita implementar cuanto antes este tema del presupuesto al tema de salud. Ahora, permítame hablar de la salud de la economía en el país. Precisamente usted decía, el anterior gobierno tuvo 5 veces más ingresos económicos, pero ¿esto en qué se refleja? Uno de pronto ve los datos, las cifras, ahora, y obviamente se mantiene la preocupación que muchos investigadores, muchas instituciones en el área económica estuvieron denunciando de manera permanente. Déficit fiscal, el tema de la estabilidad, las reservas, qué fue lo que ocurrió, el déficit de la balanza comercial. Seguimos
comprando más de lo que vendemos, la deuda externa sumada a la deuda interna. ¿Cuál es el estado de la salud de la economía en el país? Porque esa, además de que ya vivimos en un estado de pacificación, la estabilidad económica le preocupa al ciudadano. A ver, estamos, como decimos, en un vecindario complicado. Argentina tiene problemas, Chile tiene problemas, Ecuador tiene problemas. Todos los países latinoamericanos, a partir del 2014, cuando se caen los precios de materias primas, comienzan a darse cuenta que esa bonanza se refería más que todo a los precios altos de materias primas. Y en Bolivia sucede un efecto político muy grande, porque se manejaban los programas, proyectos y el gasto en función a deseos personales. O sea, más que todo el caudillo determinaba dónde se invertía, cómo se invertía, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación perdieron total autoridad como para decir, ¿saben qué? Este proyecto no debe ir acá. Hubo una desinstitucionalización de la planificación y de la hacienda pública. ¿Qué originó esto a partir del 2014? Que los ingresos comienzan a bajar, claro, pero se prioriza una gestión política, que era la continuidad del presidente a cualquier costa. Si usted se fija, la Constitución permitía 10 años. Ya con un artificio legal subió a 14 años. O sea, ya estaba a 14 años. Cuando se hace la última elección, gana el 2014 y a partir de ahí se caen los ingresos. Y ya no les interesa la gestión pública o la inversión o manejarse racionalmente. Comienza un gasto, pero yo diría desesperado y sobre todo desequilibrado en todo lo que eran, más que todo, de proyectos de índole política, no así de necesidades de la población. Y a partir de ahí viene lo que sucedió el 20 de octubre del 2019, que pensaron ampliar 5 años más, ya que completaban los 14, 5 años más con un fraude. Entonces, cuando ya los ingresos venían cayendo. A partir del 2014 lo que se debieron hacer es tomar algunas medidas correctivas, reducir el gasto, reducir el despilfarro. Te doy 2 datos. Primero, 10 ministerios tenían en la ley financiera del 2020 que tenían asignado, se aprobaba el gasto de viáticos, gastos de viajes y alimentación de servidores no públicos. O sea que cualquier persona podía venir y con plata de los bolivianos ahí asistir a un acto público porque también se pagaban pasajes. Y lo que es peor, a partir de ahí comienza a verse un manejo discrecional del déficit fiscal. Y va acompañado este déficit fiscal de una desesperación de gasto, porque entre enero y octubre ejecutaban una cantidad de dinero, digamos un 3.5% de lo que era el déficit. Y en 2 meses, de noviembre y diciembre, ejecutaban la misma cantidad. O sea, en 10 meses ejecutaban la misma cantidad que 2 meses. Entonces, eso demuestra que no hubo ningún control por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de fijar una correlación o un flujo de caja de acuerdo a los ingresos que se tenían. Entonces, y se comienzan a disparar en proyectos, en megaproyectos de dudosa rentabilidad. Por ejemplo, la planta de urea y amoníaco, que debió estar en Puerto Suárez, por una decisión política la incorporan en Bulo Bulo. Y en Bulo Bulo usted aleja 800 kilómetros del principal mercado, se utiliza criterio político y no así de una situación de mercado, de los precios que deberían haber, que se haga competitivo y sobre todo que tenga un análisis financiero. Por eso son los problemas que se tienen. La otra es la planta separadora de líquidos que hay Gran Chaco, en la cual nunca ha pasado de 26%. Y entre las dos son 2.000 millones de dólares que no tiene esa industrialización, que no tiene ningún efecto positivo para la economía. Y la otra, yo diría entre comillas, estafa, fue que nos dijeron siempre que la nacionalización nos dio un ingreso alto. Efectivamente, sube del 2005 al 2019
de 4.000 millones aproximadamente a 24.000 millones, suben 20.000 millones hasta el 2013 y de ahí se cae 62%. Y cuando sacan la Constitución Política del Estado del 2009, se incorporan más de 101 artículos de derechos, pero nadie saca cuánto cuesta. Y es por eso que en este momento lo mismo está sucediendo en toda Latinoamérica y en otros países también, de que está sucediendo que los estados no están pudiendo cubrir todo lo que se refiere a las demandas sociales, están sobredimensionadas. Y lo que usted habla, acá se ha mantenido la estabilidad, se va a seguir manteniendo la estabilidad. Lo que creo que hay que hacer conciencia es que no hay la plata que había antes, no hay el despilfarrador que había antes, no hay el que irresponsablemente firmaba convenios sin tener presupuesto, porque eso es lo que hicieron. Nos encontramos con muchos convenios que no tenían ni siquiera el tema de un presupuesto asegurado y comenzaron a firmar. Y lo que sucedió en salud, la ministra firmó convenios que se absorbían varios ítems de los municipios para el Tesoro General de la Nación sin tener identificadas ni siquiera las fuentes. Hay otros proyectos, por ejemplo, como un tren que se tenía con plata del Tesoro General de la Nación, 3.500 millones de bolivianos, que son 500 millones de dólares en un tren que no sabemos si de una o de otra manera era lo que la población necesitaba. Esos 500 millones de dólares pudieron haber ido a construir muchos hospitales, tranquilamente unos 7 hospitales, comprar aceleradores lineales para atender el tema del cáncer, pero no, prefirieron un tren que a quien beneficia en este momento todavía no está ni siquiera funcionando, y son 500 millones de dólares del Tesoro General del Estado. El 2015, antes, 4 meses antes o 5 meses antes de lo que fue el referéndum, el revocatorio que se dio. Entonces, este tipo de inversiones que se dieron al calor de la imagen política o buscando reelecciones ha sido la que ha perjudicado y lógicamente en este momento estamos pagando las consecuencias. Ministro, en cuanto a la sensación de la gente, yo revisaba algunos estudios y la gente consideraba que se sentía una estabilidad económica, y a lo que más le temía después de todo lo que había sido este proceso de pacificación, ahora con convocatoria y elecciones, es que haya estabilidad económica, por ejemplo, que el dólar se mantenga estable. Son parte de las preocupaciones. Hay una sombra, incluso la desinflación que se vivió y la gente no quería gastar su dinero, son reflejos de todo ese temor y preocupación que tiene la gente. Lo que pasa que en Bolivia hay una economía relativamente pequeña, eso nos ayuda. Aparte de que en Bolivia se producen casi el 80% de todos los alimentos, que es uno de los componentes de mayor consumo o de mayor gasto de las familias. Cuando usted tiene el tema de los alimentos abastecidos en el propio país, eso le garantiza de una u otra manera una seguridad para más adelante. Porque usted tiene 2 componentes que consumen mucho la familia: transporte y el tema de alimentos. En el tema de alimentos hay una capacidad productiva. Por ejemplo, Tarija, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, todos tienen un desarrollo productivo bastante acelerado. Es más, tenemos en este momento que está pudiendo exportarse, por ejemplo, carne vacuna a la China. Tenemos un 80% de lo que es excedente en el tema de la soya. Es dar la facilidad para que cada departamento pueda desarrollar el potencial productivo que tiene. ¿Qué sucedía? Por ejemplo, habían cupos de exportación. Entonces, ¿cómo le va a poner cupo de exportación, Jimenita, usted cuando el 80% es excedente? Con el 20% de la soya se cubría el mercado interno y para el 80% necesitaba que un burócrata le dé permiso para que pueda exportar, y ahí, en nada más que por esa medida, ese decreto que salió desde el 2008, hasta aproximadamente el 2018 se perdieron aproximadamente 4.000 millones de dólares porque no se vendió oportunamente, no había la salida oportuna, habían muchos requisitos que había que cumplir y las exportaciones se cortaron. Y damos el ejemplo de Paraguay.
En el Paraguay, usted pide el permiso de exportación online inmediatamente y en 20 minutos le dan la autorización. Entonces, estas son las cosas que con la entrada de Yanine Áñez, gracias a la lucha del pueblo boliviano, agradecer a los jóvenes también, las mujeres que decidieron que no iba el fraude y que había que cambiar. Por lo tanto, hay los mecanismos. Tenemos un endeudamiento alto, tenemos el tema de la balanza comercial negativa, pero el país tiene muchas posibilidades de entrar en la racionalidad económica. Solo le doy un ejemplo. Cuando usted en octubre volaron el ducto, con tal de quedarse, fue algo rayando en el terrorismo, volaron el ducto, cortaron los alimentos para toda la parte occidental y el combustible. Entonces ahí nosotros hemos podido ver la irracionalidad rayando en el terrorismo económico y también social, porque fue un problema para todas las personas que vivían en esta parte del occidente. Y se subió efectivamente la inflación, se tuvo en un mes de noviembre, como no llegaban, el pollo era caro y llegó a unos 51 en un solo mes. Pero una vez que se normalizó en el país la producción, el traslado de los alimentos, se dio vía libre, también volvió a bajar y es por eso que tenemos una inflación baja de 1,47. Efectivamente hay gente que estaba más preocupada también y comenzó un tema de un ahorro casi forzoso, diría yo, pero eso sirvió también para tener la estabilidad que se necesitaba. En algún momento hubo una desconfianza, pero creo que en el país ya pasó ese problema. No tenemos los problemas que puedan haber con devaluaciones o cualquier otro tipo de anormalidades financieras ni monetarias. Por lo tanto, se tiene el control. Lo único que en el gobierno de transición lo que hay que hacer es en el tema de salud, en el tema de energía, priorizar en el tema, también en el tema de hidrocarburos, fijar un trabajo, transparentar la información para que los partidos políticos tengan una propuesta económica. Porque acuérdese, Jimenita, que en la última elección no hubieron propuestas económicas. Habían planes de gobierno, pero una propuesta económica no había clara. Entonces lo que necesita el país y lo que necesita el empresario, lo que necesita el joven es tener empleo, es dar las condiciones, y eso es lo que se está buscando en este momento. Es muy competitivo en este momento a nivel internacional. Se está viendo cómo en este momento, por ejemplo, las startups que son toda la era del conocimiento, todo es increíblemente cómo se desarrollan los recursos, cómo pueden desarrollar nuevas actividades. Los jóvenes no son como antes que tienen que estar en un horario específico. Hay algunos que venden talento, otros que venden tiempo. Entonces el país tiene que facilitarle, bajo esas políticas que se presenten ya en este gobierno, si podemos nosotros generar muchas de las condiciones con información o proyectos de ley, para que también el otro gobierno que le toque asumir ya con una elección libre, totalmente transparente, pueda también en un programa económico serio de mediano y largo plazo comenzar a tomar las medidas, porque hay un potencial muy grande. En este momento estamos con algunos problemas en hidrocarburos, pero en menos de 40 días con Brasil se pudo firmar el convenio para que las multas no sean altas y nos creen un desequilibrio mayor. Por lo tanto, ahí ya vemos nosotros que en esa negociación que se hizo con Brasil se bajó de 30 millones de metros cúbicos de gas a 19.25, con lo cual ya se evitan las multas y se ha normalizado toda la provisión. Otra falacia que había, que decían que habían reservas, que no, reservas de gas. Se está haciendo un trabajo de exploración. Creemos que hay tres mercados: el argentino, el brasilero y el mercado interno, porque se necesita el tema del gas domiciliario. Y creemos nosotros que por primera vez, Jimena, en 14 años, hay un ingeniero petrolero en yacimientos. No es que hay un administrador de empresas.
respetando todas las carreras que habían, ingenieros comerciales, en fin, que no eran del área. Por lo tanto, en este caso, por primera vez tenemos en casi 14 años un ingeniero petrolero que es el que está trabajando en este momento en solucionar parte de este problema. Hoy día, entre el ministro de Energía y el ministro de Yacimientos han permitido, se han tomado 5 medidas en la cual se va a abastecer a los hospitales de energía gratis, porque hay una cantidad, un excedente en el tema de energía y esa se va a utilizar para que los hospitales, esa plata que pagaban en el tema de luz, sobre todo, pueda pasar a medicamentos o a equipamiento. Entonces, es un ordenar el presupuesto general de la nación y darle las prioridades a lo que la gente y la población necesita, no a lo que pide un caudillo o un grupo de personas. Ministro, le agradezco mucho por haber venido a hablarnos de estos temas económicos que le interesa a la gente. Y bueno, ya la presidenta Áñez ayer en su informe señaló que se está disminuyendo el gasto corriente, por ejemplo, que se logró establecer el tema del déficit fiscal. Entonces, con todas estas medidas implementadas, en el corto plazo se habría logrado reducir el déficit fiscal y se disminuyó el gasto corriente, que es lo que les decía. Y bueno, acá el ministro de Economía nos está diciendo estabilidad, no van a haber cambios monetarios ni medidas traumáticas que puedan en este momento generar una preocupación adicional a lo que en este momento los bolivianos puedan tener. Esa es una garantía que nos da usted, ministro. Sí, para tranquilidad de la población, hay un contexto internacional que confía en el gobierno que está presidido por la presidenta Yanine Áñez. El potencial productivo de todos los departamentos, algunos mineros, otros agrícolas, vitivinícolas, creo que le da a Bolivia otra perspectiva. Lo único que hay que manejar políticas de Estado, no políticas partidarias. Se está trabajando también con los mercados de Estados Unidos y los mercados de China, con lo cual tenemos un potencial productivo que podemos abrir nuevos mercados. No politizar ni ideologizar el tema del comercio exterior, porque le estamos quitando a los bolivianos la oportunidad de poder vender en cualquier país, tanto lo que se demande como lo que tengamos nosotros como oferta. Así que, como dice la presidenta, hay que tener fe, hay que ver con optimismo y creo que lo único que tenemos que pedir es racionalidad a la parte política para que estas políticas de Estado sean de mediano y largo plazo y no así solamente de corto plazo. Muchas gracias, ministro. Ha sido usted muy amable. Gracias. Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Bueno, en todo este proceso de pacificación, proceso de elecciones, acudiremos a las urnas el 3 de mayo. Sin embargo, hay cronogramas electorales, el tema del empadronamiento, por ejemplo, datos importantes para poder compartir, tiempos establecidos. Mañana hay tiempos que las alianzas ya tienen que reflejar